Continuemos con historia, las intervenciones extranjeras. Para esto vamos a iniciar a utilizar con nuestros libros. Sí, espero que ya los hayan forrado con hule cristal y los hayan etiquetado correctamente. Recuerden que los vamos a tener que cuidar mucho. Y vamos a observar nuestra portada del bloque 1 en la página 10 y 11. ¿De qué está tratando? ¿De qué es esta imagen? Es la entrada del ejército trigarante, ¿verdad? Cuando se supone que ya se consumó la independencia de México. Para esto, vámonos rápido a un videito. La consumación de la independencia, 1821. A la muerte de Morelos, pocos fueron los caudillos que no cesaron en su afán de establecer un proyecto republicano, y con ello, una nueva nación. Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero no sucumbieron a las tentativas de perdón e indulto que ofrecía el general Félix María Calleja. Manuel Mier y Terán armó y disciplinó a sus tropas. Mantuvo encendida la llama del movimiento de independencia por más de 2 años, hasta que a principios de 1817 fue acorralado y vencido. Una vez derrotado Mier y Terán, el virrey Juan Ruiz de Apodaca estaba seguro que el territorio de la Nueva España estaba completamente pacificado. Sin embargo, el 15 de abril de 1817, un joven español llamado Francisco Javier Mina dio un nuevo impulso al movimiento insurgente. De ideas liberales y defensor de la Constitución de Cádiz, perseguido por los monarquistas, sale de España para refugiarse en Francia y después pasa a Inglaterra, donde conoce al mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quien lo convence de que viaje a México para luchar contra el absolutismo, argumentando que la lucha era válida ya fuera en España o en las colonias. Mina consiguió créditos, armas y voluntarios. Se va a los Estados Unidos para de ahí pasar a la Nueva España, desembarcando en Soto la Marina con 300 aventureros. De inmediato, las tropas realistas salen a combatirlo. Posteriormente, Mina es apresado por Pascual Liñán y más tarde fusilado el 11 de noviembre de 1817. Paralelamente a las acciones de Mier y Terán, surgió la figura de Vicente Guerrero, que desde 1810 se había unido a los insurgentes, quien, convencido de que la patria es primero, ponía en apuros a las tropas realistas comandadas por el coronel Gabriel Armijo, establecidas en la montañosa región del sur. El virrey Apodaca constantemente urgía a Armijo a que acabara con los insurgentes dirigidos por Vicente Guerrero. Los esfuerzos insurgentes parecían llegar a su fin. Imprevisiblemente, en julio de 1820 se restablece la monarquía constitucional en España y la política por establecer un gobierno con representación de los diversos sectores de la sociedad surge desde la misma metrópoli. El rey aceptó la Constitución de Cádiz. La expectativa de los novohispanos mejoró, pues en ella visualizaron la satisfacción de sus aspiraciones: terminar con las divisiones entre criollos, mestizos e indígenas para que juntos formaran una nueva nación. Un grupo de la iglesia, encabezado por Matías de Monteagudo y varios ricos propietarios que creían amenazada su fortuna, unidos al gobierno virreinal, se reunieron en la casa de la profesa de la Ciudad de México para organizarse y tratar de impedir que la gente conociera la Constitución de Cádiz. Manifestaron que el rey no estaba libre y que en tanto recobraba su libertad, el poder quedaba en manos del virrey Apodaca, mientras regía la citada Carta Constitucional. El grupo de la profesa recomendó ante el virrey al coronel Agustín de Iturbide, hombre de confianza del alto clero y de los gobernantes, para ocupar el cargo de la comandancia del sur. Por lo que el 9 de noviembre de 1820, el virrey lo nombró comandante general del sur, con la tarea de acabar con los rebeldes del sur o que tratara de atraer a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Alquiciras a la causa realista. Iturbide estableció su cuartel general en Teloloapan y con 2.500 hombres salió a combatir a Vicente Guerrero y a Pedro Asensio Alquiciras y, sobre todo, poner en práctica un plan que incluyera a los dos bandos en la vida política de una nueva nación y así lograr la independencia y pacificación de la Nueva España. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala, que junto con los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de ese año por don Juan O'Donoghue, asentaron 3 garantías
que los insurgentes enarbolaron al inicio del movimiento y que compartieron los realistas o promonarquistas. Estos eran: independencia del territorio de toda nación extranjera, unión entre criollos y españoles, y la religión, que era el vínculo cultural común de los independentistas. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, integrado por realistas e insurgentes, entró triunfante en la ex capital virreinal, después de haber vencido los últimos reductos leales a la corona. Al siguiente día, se promulgó el Acta de Independencia de la Nueva España, separándose completamente del Imperio Español y de alguna otra nación, con lo cual inició la vida independiente de México. Ahora sí, vamos a iniciar a contestar unas pequeñas preguntitas. En la página 12 de nuestro libro tenemos las preguntas para iniciar. La imagen que ilustra el bloque 1 muestra la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Vamos a responder estas preguntas en nuestro cuaderno. Recuerden pasarlas y responderlas y utilizar tinta roja en los signos ortográficos y en los signos de admiración y de interrogación. La primera pregunta dice: ¿de qué trata la imagen? ¿De qué dijimos de qué trataba? ¿Por qué crees que están reunidos las personas? ¿Por qué fueron tantas personas a la entrada del ejército trigarante? ¿Cómo crees que se sientan las personas que están ahí? ¿Y por qué? ¿Se ven tristes? ¿Se ven felices? ¿Se ven contentas? ¿Se ven con miedo? ¿Qué crees que festejan? A ver, si estamos diciendo que es la consumación de la independencia, ¿qué creen que estén festejando? ¿Que seguimos con... no sé, que seguimos con los españoles, que ahora somos de los franceses? ¿Qué creen que estaban festejando ahí? ¿A qué grupos sociales crees que pertenecen? ¿Eran criollos? ¿Eran españoles peninsulares? ¿Eran ricos? ¿Eran pobres? ¿Eran clase media? ¿Eran pues el pueblo o eran políticos? ¿Cómo se ven ahí? Luego sigue: ¿qué personajes destacan en la pintura? En esta pintura, ¿cuáles son como que los claves? ¿Cuáles son los que se ven más al centro? ¿Hacia quiénes están dirigidos todas las miradas? Investiguen sus nombres bien. ¿Cuál es la actitud de las otras personas hacia ellos? ¿Cómo lo pueden saber? ¿Ya se fijaron bien en las caritas de todos? Fíjense bien cuál es la actitud de las otras personas hacia el ejército que va entrando. A partir de lo observado, vas a escribir en tu cuaderno un párrafo en el que describas cómo crees que sería la vida de las personas de la imagen en las siguientes décadas. ¿Qué creen que les pasó? ¿Creen que ya todo fue felicidad y todo? Hay que tener en cuenta que acababa de pasar una guerra y muchas cosas quedaron destrozadas, muchas personas murieron. ¿Cómo creen que fue la vida de todas estas personas en los siguientes años? ¿Corrió normal como ya estaba? ¿Mejoró pero estaban tristes? Ustedes quiero que me lo describan en un párrafo de 4 renglones nada más. Ahora sí, vamos a empezar a leer un poquito más de nuestro bloque. En este caso vamos a leer panoramas del periodo, ubicación temporal y espacial en los procesos de México independiente en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a acercarnos un poquito. En 1821 México proclamó su independencia de España. En cuarto grado estudiaste los antecedentes y el desarrollo de dicho proceso. Ahora conocerás sus consecuencias inmediatas, especialmente los problemas que tuvo el país durante la primera mitad del siglo XIX. Porque hay que tener en cuenta que después de la independencia de México, pues estábamos económicamente un poco inestables. Entonces, sí es necesario que veamos esa parte de las consecuencias que pasó después de que decidimos independizarnos. En este periodo hubo numerosos conflictos políticos que produjeron hechos violentos, sí, muy violentos y muy sangrientos, que a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable, ya que muchos tenían como que diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver cómo querían que se desarrollara el país, qué pensaban que iba a pasar después. Es por esto que entre 1821 y 1851 nuestro país tuvo más de 20 presidentes, sí, en 30 añitos
tuvimos 20 presidentes diferentes, algunos no duraban ni el mes, pero fue precisamente porque nadie se ponía de acuerdo, cada quien tenía diferentes puntos de vista y unos, pues hay que tener en cuenta que la independencia pues inició, pero porque no, bueno, los criollos no tanto como porque no querían a los españoles, sino querían quitar a los franceses que estaban ocupando el lugar del rey de España. Como resultado se afectaron otros ámbitos de la vida nacional. Ya les había comentado, la economía se estancó, o sea, ya no pudimos crecer, no había dinero, no había money. Aumentó la inseguridad en los caminos, ya que muchos, al no tener pues lo básico, las garantías básicas, lo que hacían era volverse cuatreros o volverse asaltantes en los caminos, y cuando iban a las personas por los caminos rumbo a vender sus productos o algo, venían y los asaltaban y les quitaban todo y hasta los calzones. Y debido también al descontento social, se originaron rebeliones, sobre todo entre los pueblos indígenas, ya que ellos muchas veces fueron los más afectados. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de estos años sufrió modificaciones de gran importancia cuyas consecuencias aún perduran, ya que aunque ustedes no lo crean, nuestro país era muchísimo más grande, nada más que precisamente entre los dimes y diretes de la independencia hasta la actual, perdimos casi la mitad del territorio. Hay países que nosotros teníamos a lo mejor. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión territorial, ya que habían incorporado provincias de Centroamérica. En 1824, la división era de 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal, ahorita llamado Ciudad de México, ¿verdad? Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país. Tan bonito que es Chiapas, tan hermoso que es Chiapas. En ese mismo año. Luego aconteció la separación de Texas. ¡Ay, sí, cómo duele! En 1836. Y por último, la mayor pérdida de territorio tras el fin de la guerra con Estados Unidos en 1848. Ahora sí nos vamos a ir a la página número 14 y número 15 de nuestro libro de historia. Vamos a empezar leyendo las preguntitas que vamos a responder. Dice, ¿cuándo y dónde pasó? Observa la línea del tiempo y el mapa histórico. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Ya se fijaron, aquí tengo mi línea del tiempo y este es mi mapa histórico. ¿Ven lo que les comentaba? O sea, en el primer imperio, al inicio de nuestra vida independiente de España, teníamos muchísimo territorio, o sea, todo esto. ¿Hasta dónde llegábamos? Ok, dice, primera pregunta, ¿en qué siglo inició la vida independiente de México? A ver, vamos a recordar lo que acabamos de leer. ¿En qué siglo dijimos que había iniciado? Dijimos que iniciamos en el siglo XIX. ¿Sale? ¿Cuántas décadas abarcó el periodo que estudiarás en este bloque? Recuerden que las décadas van de 10 en 10. En este caso, por ejemplo, iniciamos en 1820 y ¿hasta dónde vamos a terminar? Hasta 1855. Entonces, ¿cuántas décadas son? 20, 30, 40, 50. Son 3 décadas y 5 añitos más, ¿no? Porque van a ser 35 años que vamos a estar estudiando. 1821 que nos independizamos completamente. La Constitución de 1824, en 1825 es la publicación de El Iris, la primera revista femenina mexicana, en 1826. Hasta aquí es el primer imperio con Iturbide. Luego empieza una república federal, luego una república central, luego de nuevo una república federal. O sea, estuvimos ahí cambiando y cambalacheando a cada rato. Luego dice, ¿cuántas formas de gobierno hubo en este periodo? Era lo que estábamos hablando. Por ejemplo, primero iniciamos con un primer imperio, ¿no?
el primer imperio con Iturbide. Luego tuvimos una república federal, luego una república central y después de nuevo una república federal. O sea, ¿cuántas formas de gobierno tuvimos? 3, ¿verdad? Imperio, república federal, república central, que luego nos quisimos regresar, era otra cosa. Pero en sí tuvimos 3 formas de gobierno. Identifica en qué años otros países invadieron México. A ver, esto sí está bien sabroso. En primera pues estuvo lo que era la guerra de Texas, porque Texas fue que se quiso independizar. Ahí tenemos una. Luego la primera intervención francesa o guerra de los pasteles, que ya ven que les comentaba de que en realidad pues tuvimos bastantes deudas porque les quedamos a deber a varios países por el dinero y las armas y todo. Entonces cuando les dijeron que ya no querían pagarles porque pues no había dinero, los franceses se agarraron completamente de que no, pues entonces vamos y yo te voy a invadir y pues me quedo con tu territorio, porque pues la verdad sí está bonito nuestro territorio, ¿no? Y luego tenemos la intervención norteamericana en el 46 y 48. Entonces, ¿ya se fijaron dónde están las intervenciones de extranjeros? Les digo, siempre han querido parte de nuestro territorio y algunos sí se los quedaron, ¿eh? ¿Cuál era el sistema de gobierno en México cuando Texas proclamó su independencia? A ver, ¿dónde habíamos dicho que estábamos? Aquí merengues, ¿verdad? En 1836. Fíjense bien dónde está la flechita. Es en el 36. Entonces, y hasta aquí termina el 35. En el 36 ya estábamos en una república central. Luego dice, ¿cuál de los siguientes acontecimientos ocurrió primero? ¿La intervención norteamericana o la llamada guerra de los pasteles? A ver, ¿cuál fue primero? ¿La norteamericana o la de los pasteles? La de los pasteles dice que fue en 1838 y la norteamericana en 1846 y 1848. ¿Cuál fue primero? La francesa, ¿verdad? Ok. Ahora vámonos con el mapa. Observa el territorio que llegó a tener México durante el imperio de Iturbide y lo vas a comparar con un mapa actual. ¿Qué extensión tenía México al inicio de su vida independiente? ¿Qué cambió? ¿Qué permaneció? ¿Qué estados reconoces en el mapa del imperio respecto de lo que hay actualmente? Si se fijan, aquí nosotros terminamos hasta aquí, ¿verdad? Hasta esta partecita de aquí. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica ahorita ya no son parte de nuestro territorio. Ellos se independizaron. También Belice se nos fue. Al igual que por ejemplo Texas, Nuevo México, toda esta parte de lo que es California, hasta donde nos quedamos, pues hasta el río Bravo, ¡fuam! Hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a calcar, o vamos a agarrar este mapita y lo vamos a pasar a nuestro cuaderno. Sale bien bonito, bien precioso, bien hermoso. Lo pueden hacer con una hojita cebolla de su libro de su cuaderno de marquillas, si es que tienen. O pueden en un mapa de la República Mexicana actual únicamente colorear el territorio que en ese momento teníamos, ¿verdad?